César Rengifo y el compromiso revolucionario. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Yo nací en esa Caracas todavía de techos rojos, en la Caracas que tenía sus ríos, el Anauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa cuyo fondo daba al Anauco. César, el muralista. A mí se me planteó un problema de conciencia y se me planteó también un problema de amistad, de preguntarle a mis amigos si eso era posible. Salvador de la Plaza, un hombre muy lúcido, muy capaz, me mandó a decir que precisamente había que aprovechar esa oportunidad porque un mural era una obra pública y que no se hacía para un determinado momento, sino para la historia misma, para el pueblo venezolano. Luego con este mito existía pues la tierra de los tamanacos poblada y llegó el gran diluvio. Vino un gran diluvio, vino una gran insurgencia de las aguas que arrasaron con toda esta tierra. Solamente quedó un hombre y una mujer. Coincidió con esa insurgencia de las aguas y con esta catástrofe la llegada en una pequeña nave de otro lugar, de dos personajes muy importantes que los tamanacos llaman Gamalivaca y su hermano Ochi. Estos dos hermanos, o gemelos, por cierto, quedaron grabados por manos milenarias en las rocas de la represa del Puri. Amalivaca y Ochi, pues una vez que llegan, que arriban a la tierra de los tamanacos, deciden arreglar la tierra, crearle una vía de agua que permitiera a los hombres que iban a habitar esa tierra bajar al mar sin muchos problemas y subir también por las mismas aguas. Fue un hombre para nosotros integral, completamente comprometido con la sociedad venezolana, comprometido con los pueblos originarios, comprometido con los pueblos afrodescendientes, comprometido con todo lo que es esos descendientes de la cultura popular. El mito de Amalivaca se refiere exclusivamente, es un mito de origen. Es el mito de origen, como digamos que lo que sería en palabras actuales el génesis de la nacionalidad venezolana. El problema indígena es un problema básico para él. El hecho mismo de que haya plasmado en Amalivaca este cuadro, este gran mural, es la primera expresión realmente en grande de la manifestación de su amor por estas luchas, por la aparición y lucha de los indígenas en el periodo de la conquista. Un tipo que está al lado de las luchas contra la conquista desde aquel momento. Esta obra fue hecha en el año 54-56, tuvo un proceso como de 2 años. Fue hecha en el primer centro comercial de América Latina. Pero la belleza de esta obra no se va a conseguir en ninguno de los murales que se han hecho en lo que tiene que ver referencia con la América del Sur. En la América del Sur no hay un mural que se parezca a esta obra. No lo vamos a comparar con los murales mexicanos, con lo que tiene que ver con los americanos, pero dentro de la América del Sur es la única obra que está protegida, que está en un centro comercial, que se hizo en esa época, en una época avanzada. La restauración de los muros de aquí de los próceres, realizado por el artista plástico César Rengifo, y el mural que está colocado en la Torre del Silencio, en la Plaza Diego Ibarra, el Amalivaca. Contactamos a la viuda de Rengifo, a la señora Ángela, que tiene en el taller de César
el material con que se realizó los murales. Los muros estaban bastante deteriorados. El ingeniero encargado de la parte de la infraestructura de los muros y por medio de Ángela, él dio un escrito donde decía que los muros no estaban acondicionados para resistir en el tiempo el embate de la lluvia y del sol. César, el teatrero. Yo me he puesto, pues, desde que me inicié en un trabajo artístico definitivo, precisamente tanto en el teatro como en la pintura, expresar a Venezuela, a su sociedad, con todas sus contradicciones, y sobre todo dejar, esta es una ambición pues quizás que no sumamente alta, pero sí dejar un poco en el teatro sobre todo parte de lo épico de nuestro pueblo. Al principio fue el silencio. El hombre, lo que sería el hombre, yacía disperso en el fondo de las cosas. El fuego, el agua, el musgo, inmóviles estaban. Por eso al principio fue el silencio. Y en el silencio, en ese vastísimo, sordo, gris silencio, dormían también las voces y todas las palabras que habrían de pronunciarse. Por eso al principio fue el silencio. En una época, César fue prácticamente ignorado, su obra teatral. Muchos sectores trataban de ignorarlo. Es maravilloso que en estos momentos la obra de César sea reconocida. Nosotros hacíamos un teatro, como dice, un teatro realista y un teatro que decía cosas verdaderas, pues tenían doble sentido. Nosotros montábamos las obras que él escogía o que escogíamos nosotros, que todas esas obras tienen un doble sentido, pues. Por lo menos Manuelote, yo trabajé en Manuelote. Manuelote te dice ahí lo que es la traición del tipo que no se vende, ¿entiendes? Prefiere morir o matar para no vender la causa. Ese era César Rengifo. Parte teatral dejó una obra extensísima. Recuerdo muchas de esas obras donde yo participé, además de Los Hombres de los Cantos Amargos, en Manuelote. Esa Espiga sembrada en Carabobo creo que la dirigió Humberto Orsini, que hubo una gran creación de montaje teatral, y después otra obra que dirigió Humberto Orsini llamada ¿Quién nos robó esta batalla? Esa obra habla sobre la pérdida de la independencia de Venezuela, porque después de tanto luchar pasamos del colonialismo español al colonialismo norteamericano. Yo no dejaba entrar a Rengifo a los ensayos cuando montaba una obra de él, porque él era muy quisquilloso y no quería que le tocaran una palabra, y a veces yo tenía que hacer ajustes, ¿entiendes? Mover las cosas de aquí para allá, etc. De acuerdo con la visión que yo tenía. Bueno, total que montamos esa obra y la vez por primera vez, pues. Entonces me dice, esta obra la he montado varias veces. Yo la vi hace poco en un liceo que la montaron. Fue muy bonita, muy buena. Me gustó más que esta, me dice. Allí estamos difundiendo el pensamiento del camarada universal y eterno César Rengifo, específicamente de su obra, de su dramaturgia, la cual consideramos de suma importancia en estos momentos en los que vivimos procesos de visibilizar nuestra historia real, y desde enero del 2010 comenzamos a impulsar un proyecto
primeramente con nuestros docentes, que se reconozca la obra de Rengifo, para que luego ese pensamiento de Rengifo, la trascendencia de su pensamiento, vaya aguas abajo a las escuelas. Y desde el mes de enero conformamos un equipo de docentes especialistas en teatro, música y danza, con un montaje llamado Sin César las Mujeres. Es un juego, sería un juego de palabras, Sin César o Sin Cesar las Mujeres. Él iba periódicamente a la escuela a conversar con los alumnos, a conversar con nosotros, a darnos referencias sobre el teatro venezolano, sobre el teatro en general, sobre las cosas que él quería escribir. Era un conocedor a plenitud de los momentos históricos que han ocurrido en Venezuela. Y él ahí veía los personajes, veía las situaciones, cómo se plantean las cosas que pasaron y sacaba conclusiones desde el punto de vista social, político y económico. Y de ahí empezaba él a construir sus historias, que es un poco también la de sus cuadros. Muchos de los cuadros están mancomunados con las cosas que él escribía en el teatro. Muchos de esos personajes salieron del teatro y se plasmaron en el lienzo. César, el pintor. Rey fue uno de los pocos pintores o artistas venezolanos que está bien formado, que maneja varias áreas como la escultura, como el sistema de mural, maneja muy bien el dibujo y maneja muy bien la pintura. En la obra plástica de Rengifo hay una cantidad de valores o de estilo, pues. La problemática del ser humano, la problemática del hombre que deja el campo para irse a la ciudad, la problemática del abandono que hay entre diferentes sociedades, entre el espacio y su entorno, el problema social, que es lo que más entona la obra de Rengifo. Azul, el ave te persigue y te le alejas. Quien en el mar hunde su mano para hallarte, no te encuentra. Cobalto, ultramarino, índigo, cerúleo, son nombres que procuran en vano retenerte. Sólo el jacinto sabe en su armónica forma de la sustancia pura que alumbra tu presencia. Violeta. Sumo de algún crepúsculo donde el azul y el rojo, presintiendo la noche, cambiaron sus reflejos. Ocre. Cuando la tierra apenas iniciaba su presencia de formas y relieves, desde la luz llegaste para dar a su piel tu cálida sustancia. Verde. No es el amarillo de brillos esenciales, ni el azul engañoso de cielos y marinas, pero es ellos, el verde, y es otro que acaso los recuerda cuando en los dulces tallos inventa la frescura. Rojo. Fue el primero y el único, cuando sólo existía en el tiempo con sus fraguas de soles y abismos, y el polvo sideral tendía sus galaxias, él lanzó su estallido entre luces y sombras, y se integró en banderas para anunciar las albas. Negro. Todos callen. Ahora es el silencio.